Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, doctor Naveira. Creo que las preguntas que ha realizado la presidenta hasta el momento, si me permite la interpretación, presidenta, todas de ellas fueron orientadas en términos genéricos a que se pueda dilucidar y determinar el funcionamiento, la dependencia funcional, como bien la ha aclarado el testigo, y todo tipo de estructura para comprender cómo funciona la circulación de los expedientes en la Corte Suprema, que es un funcionamiento complejo. De hecho, ninguno ni ninguna de los que estamos acá lo conoce al dedillo a la perfección, y eso es lo que se intenta dilucidar. Habitualmente, y acá viene una de las preguntas que le quiero hacer al doctor, habitualmente, según la especialidad de cada secretaría de la Corte, hay una vinculación especial de esa secretaría con alguna vocalía en particular. ¿Esto es así? No. La vinculación entonces de las secretarías en general y de la suya en particular es indistinta con todos los miembros de la Corte. Sí, hay instrucciones de circulación del expediente y se vincula con todas las vocalías. De manera indistinta. Tengo instrucciones de que circulen de determinada manera. Bueno, ¿cuáles son esas instrucciones, secretario? Que empieza por una vocalía, vuelve a la secretaría, va a la siguiente, vuelve a la secretaría, va a la siguiente, vuelve a la secretaría, va a la siguiente. ¿Por qué vocalía empiezan? El orden sale del sistema. En mi caso, empieza por la vocalía del doctor Rosenkrantz, prosigue por la del doctor Lorenzetti, sigue por la del doctor Maqueda, antes era por la vocalía de la doctora Hayton, doctor Maqueda y el doctor Rosati en último término. Muchas gracias. Era esa la pregunta concreta. La primera vocalía con la que se vincula, en el caso concreto, como otras secretarías se vinculan en primer término con otras vocalías, la de usted se vincula en primer término con el doctor Rosenkrantz. Necesitamos clarificar eso, por eso la pregunta. En ese sentido, siendo que su secretaría trata temas de especialidad tributaria, aduanera y bancarias, materias muy importantes para la sociedad toda, preguntarle, ¿usted tiene vínculo directo con los abogados litigantes de grandes empresas de la Argentina? No. No tiene vínculo directo con ninguno de los integrantes de las partes de las... No te asustes, López. ¿Vínculo directo? ¿Qué tipo de vínculo? El vínculo que tenga. ¿Qué vínculo tiene? ¿Tiene vínculo con alguna de las empresas que litigan estas especialidades de las cuales usted es el secretario con rango de juez de corte? No tengo rango de juez de corte. Tengo un rango de secretario de Cámara. Sí, de juez de Cámara. A ver, para contestar su pregunta, conozco un montón de abogados, me recibí de abogado en el año 90 y conozco un montón de personas, algunos de los cuales defendieron o dejaron de defender distinta cantidad de empresas. Lo que sí no sé qué empresa defiende cada uno, no tengo la menor idea. O sea, no lo recuerdo específicamente, no tengo un ranking de abogados ni de nada. Pero sí conozco abogados, soy miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, tengo una vinculación docente también con otras personas que están en la profesión, por supuesto. Tal vez no fui clara con la pregunta. Quise decir rango de juez de Cámara, no de juez de corte. Me confundí. Quise decir rango de juez de Cámara, para que no se malinterprete. Entonces le hago más claramente la pregunta. Me imagino que usted debe conocer un montón de abogados. Lo que le estoy preguntando son los abogados que litigan en causas que han llegado a su conocimiento. Si los conozco. No sé si el testigo no estoy siendo clara con la pregunta. ¿Tiene vínculo con abogados de empresas, de causas que han llegado a su conocimiento? ¿Sí o no? No, no tengo vínculo con ella.
Listo, perfecto. Le recuerdo que está declarando bajo juramento de decir verdad. Con respecto a preguntas que le ha hecho previamente la presidenta de esta comisión sobre el sistema de recusaciones, excusaciones en la Corte, no me quedó claro su respuesta ¿qué pasa cuando, en un caso concreto que a usted le ha llegado a su conocimiento y que ha atendido usted desde su secretaría, o un juez de la Corte se excusa o previo a su excusación, cuáles son los actos procesales que puede o no puede hacer, previo y posterior a su excusación o aceptación de recusación en el caso? Cuando entra un pedido de la excusación, la hace el ministro, él se excusa. Cuando entra un pedido de recusación, se le informa al ministro que en la causa tal vino el pedido de recusación y se hace un informe indicando quién fue, por qué motivos alega, etcétera, si es tempestivo o no, etcétera. Bien, y si un ministro se excusa, como usted lo ha dicho, ¿qué puede pedir el expediente para verlo luego de la excusación? No lo pide, sale de la circulación, está excusado, pero la excusación del ministro tiene que ser, como usted sabrá, aceptada por los restos de los jueces. Si los restos de los jueces no le aceptan la excusación, por el motivo que sea, vuelve a integrar la circulación del expediente. Esto es una cuestión de Código Procesal. Bien. Sí, hay muchas cuestiones del Código Procesal que a veces vemos y observamos que no se respetan en la Corte Suprema, pero bueno. En el caso de que una parte recuse o pida excusación a un ministro, ¿hay un tiempo oportuno para que este ministro se pronuncie al respecto? Se le envía a la vocalía y el ministro evalúa. ¿En un tiempo? No. Es decir, ¿puede el ministro de la Corte, en el caso, retener el expediente, realizar proveídos simples y luego excusarse o aceptar la recusación? El ministro tiene el expediente, lo estudia el tiempo que estima que es prudente y ningún ministro realiza proveídos. Si los puede ordenar, ningún ministro, salvo el presidente que tiene facultades de instrucción, los ministros no, lo hace el tribunal. Usted conoce, le voy a dar el contexto de la pregunta. Tomó estado público a través de diferentes notas periodísticas, permítame leer, Presidenta, que en octubre del 21 el doctor Rosenkrantz presentó un escrito en una causa donde es parte AMX Argentina, claro, sociedad anónima, ¿no?, que es ex clienta de Rosenkrantz, anunciando a sus pares que dejaría de excusarse incluso en las causas de sus ex clientes en las que lo hubiera hecho antes, en virtud de haber cumplido 5 años ya como juez de la Corte. Esto fue, dicen notas periodísticas, pero yo presupongo que desde adentro de la Corte esto se debe conocer con mayor precisión que lo que puede conocer una persona por los diarios. Fue una teoría que adoptó el doctor Rosenkrantz, donde dijo que, bueno, ya haber pasado 5 años, no se iba a excusar más en las causas que involucraban a sus clientes del estudio jurídico. ¿Conoce usted, llegó a su conocimiento esto? La nota sí. ¿Nos puede comentar qué decía la nota? Porque el resto nos enteramos por los diarios. Es más o menos, no recuerdo el contenido exacto de la nota, pero es lo que te dijo, que una serie de empresas había transcurrido un tiempo que le estimaba prudencial y que pensaba dejar de excusarse en esas causas. ¿Proviene de alguna tesis jurídica este teorema de la excusación, según su conocimiento? Yo estoy como testigo, no como perito aquí. ¿No quiere responder a esa pregunta? Le vuelvo a decir, me citaron como testigo, me leyeron de falso testimonio. No estoy como perito para decir de qué teoría viene o de dónde viene lo que ha dicho el doctor Rosenkrantz.
esa nota que llegó a su secretaría, ¿es en soporte papel o llegó vía digital a través de un correo electrónico? Y fue la nota que mencionó, porque ahora a mí también me generó una duda. ¿Esa nota menciona a las empresas para excusarse o para dejar de excusarse? Esa nota llegó en papel y creo recordar que eran las empresas en las que él antes se excusaba y que ahora no se excusaría. Perfecto. Presidenta, en ese caso le quiero solicitar que podamos pedir, para tener conocimiento de esta Comisión de Juicio Político, la referida nota. Continuando con las preguntas, doctor. La causa tabacalera Sarandí contra Estado Nacional, que es objeto de la denuncia realizada por la Asociación Argentina de Juristas, también está contenida en la denuncia que formulé en el 2020 contra el doctor Rosenkrantz. Tramitó por la Secretaría Judicial a su cargo, ¿no? ¿Cuál de las causas? Esa empresa, que recordar que tiene varias causas. Tabacalera Sarandí contra Estado Nacional, AFIP-DGI 008093/2018. Proceso de conocimiento. Creo recordar que sí, esa causa tramitó por mi secretaría y ya está fallada hace por lo menos un par de años. Se acuerda más los números que las carátulas, muy bien. Le dije el número y se acordó de la causa. Porque las otras son años más recientes. Qué memoria. Muy bien. Masalín particular, sigo preguntándole y apelando a su buena memoria sobre esta causa, que no fue hace tantos años tampoco. Masalín particular fue representada en esa causa por el doctor Gustavo Greenberg. ¿Usted sabía que este profesional había sido parte del estudio Márvalo Farrell Mayra, el estudio donde trabaja la hija del doctor Rosenkrantz? No lo recordaba. No entiendo la respuesta. ¿No lo recordaba, no lo recuerda o no lo sabía? ¿O lo sabía y no lo recuerda? ¿O no lo recordó en el momento? No entiendo la respuesta. En el expediente que estuvo en la Corte, que era una queja, la única parte que estaba allí era la DGI. Era la DGI. Después, por otros escritos en el expediente principal, sé que se había presentado otra empresa representada por el doctor Greenberg, y yo no tengo la menor idea de dónde trabajaba el doctor Greenberg. Ahora me queda claro, no tenía la menor idea. En esta causa, en febrero del 21, se excusó el doctor Rosenkrantz finalmente. No recuerdo la fecha, esto está todo en el sistema, se puede acceder y ver si es así. El doctor, cuando le fue aceptada la excusación por el resto de los ministros, no lo recuerdo. ¿Usted me da la fecha? 2020. La pregunta 2020 es 2021, pero la pregunta es si usted recuerda que se excusó finalmente. Sí, el doctor se excusó y la excusación fue aceptada. La excusación fue pedida por la parte, fue pedida por Tabacalera, en esto que se denomina pedido de excusa. No se confunda. Tabacalera Sarandí pidió que el ministro Rosenkrantz se excuse, así como usted lo oye. Si no, le preguntamos al testigo, ¿fue así? Creo recordar que sí, que decía que le solicitaba que se excusara y si no lo recusaba. Así fue. Sí, es raro, a mí también me sonó raro, pero así fue. Le pidieron que se excuse, no lo recusaron, así fue. Finalmente el ministro se excusó. Por eso les digo que pasan cosas raras en la Corte Suprema. Bueno, pregúntale a su colega, López. Es llamativo
que fue juez, sabe de esto. Lo que resultó llamativo y que le quiero comentar, sí, con los información del LEX, del sistema, de la Corte, de dónde estaba o no esta causa, seguimos hablando de esta causa. La causa pasó en 3 oportunidades por la vocalía de Rosenkrantz, previo a su excusación. Esto, según el sistema informático, fue el 17 de abril del 2019, el 7 de mayo del 19, el 9 de mayo del 19. Luego se le da intervención a la Procuración General de la Nación en noviembre del 19. Estamos hablando de 19, pasa el 20. Después en el 20 vuelve a pasar a la vocalía de Rosenkrantz el 30 de febrero del 20, el 16 de marzo del 20. Y hasta la efectiva excusación, que fue el 25 de febrero del 21, bueno, ya habían pasado en 5 oportunidades, la causa por la vocalía del doctor Rosenkrantz, hasta que se excusa en febrero del 21. En 5 oportunidades y en 2 años y medio. ¿Es correcto que un ministro que se va a excusar, que termina excusándose en una causa, tenga participación tantas veces en la misma? El pedido de excusación y la de recusación es del año 2020. La fecha que usted mencionó creo que son anteriores. Muy bien, tiene memoria. Sí, es del 2020. Los motivos de la excusación, supongo que el ministro los conocía, ni bien tomó conocimiento de la causa, ¿o fueron sobrevivientes? No lo sé. No lo sé si los conocía o no. El pedido era un escrito bastante largo, con un montón de motivos, y los tenía que evaluar el ministro. Como usted bien dijo, el 20 de julio del 2020 fue pedida la excusación. ¿Qué motivos tenía este escrito largo que usted menciona? ¿Alguno que recuerde? Los que usted mencionó, que la hija trabajaba ahí, en el estudio de Marval O'Farrell, me mencionaban a mí, no recuerdo más, era un escrito bastante largo. ¿Y qué mención hacían sobre usted? Mire, no recuerdo específicamente, pero decían que yo había sido designado en la Secretaría por el doctor Rosenkrantz, cuando yo no fui designado por el doctor Rosenkrantz, sino por el tribunal en pleno, y alguna otra cosa más referida al funcionamiento de la Secretaría. ¿Usted conoce a la doctora Diana María Queirolo? Sí, la conozco. ¿Trabaja con usted? ¿Cuál es su vínculo, su conocimiento sobre ella? No trabaja conmigo, nunca trabajó conmigo, y tengo vínculo con ella porque es profesora de la Facultad de Derecho, donde también doy clases. ¿Ella se encuentra actualmente prestando funciones en la Corte Suprema? No que yo sepa, y que yo sepa nunca la prestó. Bien, por ahora estoy, presidenta, si quiere pasar la palabra a otros. Bien, muchas gracias, diputada Siley.
porque tengo acá la resolución de la contratación de la doctora Queirolo en la Secretaría 7. ¿Usted está en la Secretaría 7? Sí, estaba la disposición de contratarla, pero nunca se hizo efectiva. Ella nunca se incorporó a la Corte. Sí se incorporó el doctor Galeano, que lo acaban de mencionar. Gracias, doctor, porque no me había quedado claro en su anterior respuesta que estaba a la disposición de contratarla, tan siquiera. Pensé que directamente usted desconocía de lo que yo le estaba preguntando, pero ahora me queda más clara su respuesta. Porque ella fue abogada de la FIP en la causa tabacalera Sarandí. Aparece en el expediente, aparece en la causa en poder de la Corte Suprema y tiempo después es propuesta en una contratación por la Corte Suprema en una resolución firmada por, en este caso, ya eran cinco todavía, pues estaba la doctora Hayton, 5 ministros. Entonces, la misma abogada por parte de la FIP luego pasa a ser integrante de la Corte en la Secretaría que trataba la causa, la misma Secretaría que trataba la causa. Por eso le pregunté al testigo, porque él estaba a cargo, fue el 26 de diciembre del 2019 la resolución, para que conste en la versión taquigráfica, presidenta, resolución 4356 del 2019, se puede oficiar cualquier cosa por secretaría, y dice... 1. Autorizar a la Dirección de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a suscribir a partir del día de fecha y hasta el 31 de mayo del año 2020 los contratos a favor de los agentes cuyos nombres y categorías presupuestarias a continuación se detallan para desempeñarse en la Secretaría Judicial número 7 del Tribunal. 2 puntos. Prosecretario de letrado, Galeano Juan José, y la pregunta que le hizo el doctor Pedrini por Galeano es por qué se desempeñaba como secretario de Legal y Técnica del ministro de Economía, licenciado Dujovne. Esa era la pregunta por Galeano. A Pla, Karina Inés, y a Queirolo, Diana María. 2. Autorizar a la Dirección de Administración a imputar el gasto resultante. 3. En caso de que los agentes contratados pertenezcan a la planta de personal permanente, concederse licencia para que entren a trabajar a la Secretaría 7. Firmado por Rosenkrantz, Hayton de Nolasco, Maqueda, Rosati y Lorenzetti. Es decir, ¿trabajaron o no trabajaron en la Secretaría 7 o esta resolución no existe? La resolución existe. Lo que pasa es que esa resolución dice autorizar a contratar. El contrato del doctor Galeano se hizo, el contrato de la doctora Pla se hizo y el contrato de la doctora Queirolo no se hizo nunca, que yo sepa. Volviendo a este listado me quedó una pregunta y me surgió a raíz de lo que usted comentó, que le llegó por escrito el listado de empresas y el criterio de volver a intervenir por parte del doctor Rosenkrantz en donde estas personas jurídicas estén involucradas. ¿Qué fecha tenía esa presentación? Octubre del 21 es lo que salió en las notas periodísticas, pero como esto no es una nota periodística, sino una información que le ingresó a su secretaría, si usted recuerda la fecha. No le recuerdo exactamente, pero puede ser esa. Bien, de todas maneras lo vamos a pedir para tenerlo, pero quería preguntarle, en función de que se da en concatenación con otro hecho trascendental que sucedió en la Corte Suprema, y si usted recuerda cuál fue ese otro hecho trascendental que determinó un cambio en la composición de la Corte Suprema. En el mismo periodo, en la misma fecha, octubre del 21, ocurrió otro hecho trascendental en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde usted trabaja, que cambia la composición de la misma. ¿Recuerda cuál fue ese hecho? Que cambia la composición y ahora entonces se estará refiriendo a la renuncia de la doctora Hayton. Sí, exactamente. Muchas gracias.